Bendiciones buenas. Para nosotros es un placer estar acá con usted cada miércoles, cada día, cada semana, cada domingo, cada lunes, feliz y contento. Somos un grupo de jóvenes tratando de llevar una pequeña luz en las redes sociales con estos temas edificantes, buenos, guiados por el Espíritu Santo. Quien les habla, Ron Charles, esto es 5 principios de salvación y hoy tenemos tema bueno, tema sabroso, tema edificante, tema para comérselo, disfrutarlo, metérselo por dentro y compartirlo por dentro del cuerpo, sí, muchachos, y compartirlo. Pero antes de entrar en tema, damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos, que está en sustitución de nuestro hermano Alejandro el día de hoy. Hermano, salude, diga algo, estamos por aquí, que lo que cuente todo. Nada, Dios le bendiga, gracias por la invitación. Agradecemos de manera especial la oportunidad de estar acá en esta tarde. Y estamos aquí para tratar estos temas importantes. Gracias. Son temas buenos. Sí. Eso no se anda viendo. Vamos a ver. Tú sabes la dinámica aquí, no es que habla tú. No, aquí hablamos todos. La dinámica aquí es, si usted me interrumpió, dentro del orden me interrumpió para que sepa que no te había dicho la dinámica, ¿verdad? No, está bien. Pero es así, es así. Aquí la dinámica no hay dinámica. Estamos preparados. Hoy tenemos un tema que es cómo identificar mi llamado en Dios. Esto es bueno porque la gente a veces no sabe cuál es su llamado en Dios. Y hoy vamos a hablar de eso. Tenemos una cita que es en Juan 15:16, que dice: ustedes no me escogieron, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den frutos, un fruto que perdure, y así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vamos arriba, que lo que es, muchachones. Estamos bien, gracias a Dios. Vamos al contexto, Alessi, como siempre piden los muchachos. El Maestro Jesucristo en sus últimas instancias en la tierra, Sí. al final, despidiéndose de la multitud, despidiéndose de sus seguidores, de su equipo, Él le da esa palabra, le insta en primer punto de que estén todos unidos como un cuerpo, y luego le dice esa palabra muy poderosa, que Él los llamó a todos para que todos estén juntamente con Él y que ellos no lo eligieron a Él. Miren qué diferencia. Está poderoso eso. Ellos no lo eligieron a Él, sino que Él los eligió a ellos. La pregunta que tenemos en cuestión es, ¿cómo identificar mi llamado en Dios? ¿Cómo podríamos identificar el llamado en nosotros? Cuando hablamos de llamado en Dios, tú sabes, hay dos vertientes. Está el llamado general, que es para todos, y el llamado individual. El de mira, wow, yo no tenía eso en la cabeza. El de la salvación, por ejemplo, que dice que grandioso es el llamamiento de Dios Exacto. para todo lo que cree, el don de Dios, el don de Dios, que es específicamente la salvación en la que está. Sabes que el llamado general es, uno de los llamados generales, ir por todo el mundo y hacer discípulos. O sea, ese es un llamado. Yo creo que eso es general. Yo creo que es el llamado más importante. Exacto, ese es el llamado muy importante. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar mi llamado, mi rol dentro de la grey del Señor? Y antes que tú entres y desarrolles, Denis, mire, yo creo, hermano Carlos, que muchas veces las personas de estos tiempos están más interesados en descubrir un llamado personal que el llamado de Dios como tal. O sea, estamos enfocados en, bueno, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser profeta, yo quiero ser lo otro. No es que está mal, pero cuando tu enfoque es simplemente tratar de cubrir esas áreas y no entender que hay un llamado que va por encima de todo eso, bro, que es el llamado a ser discípulos, a pregonar el evangelio de Dios, a tratar de alcanzar. Y hay muchas gentes que dentro del templo de Dios, dentro de la iglesia, terminan fuera porque están enamorados, bro, del llamado profeta, del llamado evangelista, del llamado del maestro, sin entender que ese es el llamado más fuerte que hay dentro del evangelio. Bueno, hay un asunto, y es que a veces más que identificar el llamado, lo que hay que obedecer el llamado. Bueno. Pedro y Andrés estaban en la barca con su papá trabajando. Jesús lo llama. Ajá. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, verso 20? Dejando al instante las redes y a su papá lo siguieron. Lo importante es la obediencia al llamado. Entonces tú me estás No diciendo, es identificar solo el tú me llamado. estás diciendo que Espérate, porque me está volando ¿cómo la así? chapa del cloche del Espérate. cerebro. Tú me estás diciendo en pocas palabras que yo no tengo que tratar de identificarlo. O sea, no tengo que buscar el llamado. O sea, más que identificarlo es obedecerlo. Y en el camino tú te vas dando cuenta y Dios va poniendo cada cosa en su lugar.
Pero este caso que tú acabas de hablar es muy importante porque es un ejemplo de un llamado evidente. Evidente, ellos estaban ahí, Jesús le aparece y le hacen un llamado evidente. O sea, en ese tiempo ellos no tuvieron que irse de silicio, irse de ayuno, no tuvieron que ir para el monte para identificar en qué área Dios le quiere usar, sino que ellos atendieron un llamado directo, llamado por una mano, una voz como esta que está sonando, y acudieron. Ahora, la diferencia de este tiempo es que tú, para identificar cuál es el llamado específico tú tienes de parte de Dios, tú tienes que primeramente ver dónde Dios te quiere desarrollar, lo que cuesta, sacrificios de búsqueda, de oración, silencio y demás. No es el mismo tipo de llamado, porque eso fue un llamado directo. Ahora, este llamado de estos tiempos, tú tienes que saber cómo tú te vas a abrir para poder identificar cuál es el llamado de Dios para tu vida. Bueno, oye, lo que pasa, tú tienes razón en esa área, pero hay un asunto. Jesús era un desconocido para ellos todavía. Sí, eso es una realidad. Entonces, Jesús no se había manifestado como el levantamuertes, que camina sobre las aguas, ni nada de eso. Él lo llamó una persona cualquiera. Deja a tu papá, deja el negocio que tú tienes de tu vida. Deja tu sustento. Hay algo que hay que entender. Jesús ya tenía título de rabino. Ya Jesús era un rabino. O sea, tú sabes que... Por respeto nada más. Exacto. La vestidura la tenía y el respeto la hacia cultura él. judía, aún hoy en día, los famosos allá no son aquellos que graban música. Aquellos que ellos admiran son aquellos que conocen de la palabra. Si Los que son culturales todavía. sí, exacto, sí. Dentro de la sociedad. Si tú eres alguien conocedor de la Torá, si tú eres alguien que conoce la palabra, alguien que se preparó y estudió, eso crea en ti un tipo de fama, ya hay un tipo de respeto, porque ellos aman ese tipo de personas y quieren seguirlo. Sí. Entonces hay que ver eso también, esa vertiente humana de por qué siguieron a Jesús. Ahora bien, ellos obedecieron a un rabí que prácticamente iba contrario a todo lo que se le enseñaba. Wow. Eso es importante. Eso es importante. Eso que tú dices hace entender también, como Jesús viene de la simiente de Abraham, hace entender la conexión que hay entre el llamado de Abraham también, que lo llamó un Dios desconocido para él, porque dice la Biblia, Josué capítulo 24, que Abraham y su padre, su familia, servían diligentemente a otros dioses. Y lo llama un Dios desconocido. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré y esto. Y Abraham agarró lo de él y se mandó a obedecer el llamado a un Dios desconocido sin saber para dónde iba, pero obedeció el llamado. Mira, y me gusta eso. Sabes que hay gente que están dentro de la iglesia que ya aceptaron el llamado general, pero aún no conocen su llamado personal. Gente que están sirviendo, tienen años sirviendo, como en el caso de Samuel. Samuel vivía dentro del templo, pero Samuel no conocía su llamado en sí. O sea, cuando el Señor lo llama, Samuel no sabe quién le habla. Para Samuel era Elí que lo estaba llamando y él iba, dígame Señor, no soy yo. Y luego vuelve de nuevo. Entonces Elí tuvo que decirle, cuando tú vuelvas a escuchar esa voz, dile, heme aquí porque es Jehová que te está llamando. Así hay personas dentro de la iglesia que a veces el Señor lo está llamando y digamos que por falta de conocimiento, por decirlo así, no saben el tipo de llamado, porque a veces creemos que mi llamado es tal, es donde yo me desenvuelvo, pero a veces el Señor no te quiere ahí, a veces el Señor te quiere en otra área, a veces creemos que mi llamado es estar en el altar y muchas veces el Señor te quiere sirviendo. Claro. Atención aquí, un saludo a Sadra Josué, Gloria Chávez, que dice que es edificante el contenido, Valerie Chales, hay una persona que escribió muy buena, que nos vamos profundo a veces. Atención aquí, a los muchachos de la profecía. Están activos los muchachos. Están activos. Gracias por suscribirse, por darle la campanita. Damos gracias a Dios por eso. Entonces, Lenny, tú me estás diciendo a mí, a Luis Chávez, a todo el que está viendo este contenido, tú le estás diciendo que el don que ellos tengan no es igual a su llamado. ¿Cómo? Desátame ese cementerio con gravedad. El don que tú tienes no es igual a tu llamado. Tu don va acorde a tu llamado. Porque si tú fuiste llamado a ser maestro, obviamente el don que se va a desatar en ti va a ser, el don va acorde a tu llamado. Entonces, primero ahora, el talento no tiene que ver. Porque yo puedo tener talento en la música, pero muchas veces mi llamado tiene que ser administrar. Por eso hay mucha gente que tienen el talento y no están haciendo la voluntad de Dios. Vale. Mira, es importante. No hay un día que uno puede estar importante esto. Ni con saco y con mata. Tú mencionaste un punto importante, porque tal vez nosotros estamos hablando de personajes de la Biblia, los cuales ya conocemos la historia como tal. Pero ahí van a haber personas que van a estar mirando y van a decir, wow, ¿cómo yo puedo identificar mi llamado?
y que mayormente este tema viene por esto, pues las personas que tal vez están tratando de conocer cuál es el llamado, cuál es su propósito, fuera del llamado general, que es para todos, que es pregonar el evangelio, cuál es el propósito. Tú dijiste algo importante. Yo me quedo con este primer punto, que tú lo mencionaste. Primeramente es obedecer el llamado. ¿Por qué obedecer el llamado? Porque aunque a veces tú estés buscando y estés luchando por conocer el llamado de Dios, hay veces que cuando el llamado se te presenta, tú no lo obedeces porque no es el que te gusta. Y a veces tú le pasas por encima. Profundo. Tú le pasas por encima porque tú dices, no, Realidad. esto no es. No es que profundo, es que esa es la realidad. Tú le pasas por encima el llamado, esto no es. Y sigues preguntando, ¿cuál es mi llamado? Pero el llamado hace rato que te está llamando. Y el Pero tú llamado con un simplemente- cartel. Estoy aquí. Pero es simplemente porque no te gusta lo que estás haciendo o para que Dios te quiera usar y tú dices, no, esto no puede ser. Te sientes cómodo con otra cosa. Entonces, en lo que Dios te quiere usar, dice que no y sigues buscando el llamado. Yo creo que es lo primero. A pesar de tú buscar el llamado y no conocerlo, lo primero es obedecer. ¿Y cómo voy a decir? ¿Cómo yo voy a obedecer si yo no lo conozco? Mire, Dios en cualquier área que te quiera usar o te quiera utilizar, Él va a comenzar a crear situaciones en tu vida para que tú te comiences a desarrollar en esa área. Préstamela, pásame esa. Hola, ahí, Escucha, Santa. me bajó. Ahí. Escucha. La Biblia dice, Marcos capítulo 16, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, el asunto es creer en Dios, Ahí. es mantenerte consagrado, mantenerte obediente, y el llamado se va a manifestar Se sin revela. buscarlo. Se revela. O sea, no es identificarlo ni buscarlo, él aparece solo. O sea, es prácticamente como que tú estás destinado a un propósito, un ministerio, un servicio de Dios que está para ti, nació Eso contigo, está poderoso, hermano. no se ha Eso manifestado, está poderoso. pero te va a seguir en el momento que tú creas y obedezcas. ¿Sabe qué? Sí, hay gente que van a ser Efesios tocados. 4. Espérate. Hay gente que van a ser tocados con esto, loco. Esto está poderoso. Bueno, es que Efesios Yo no 4, creo, no sé ni cómo. Efesios 4, capítulo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Sí. Es como tú dices, las señales te van a seguir. O sea, hay algo en mí que al final me va a terminar provocando para que yo quiera irme por esa rama. Escucha, lo que tú le dijiste bueno. Como fue el espíritu que lo puso en mí, el espíritu conoce lo de él. Entonces, espérate. algunos constituyó apóstoles, ¿no es verdad? Hermano, no fue que tú comenzaste a buscar el apostolado, ¿no? Él te constituyó y tú comenzaste a servirle a Dios de corazón, genuinamente. Y Él fue creando situaciones para lo que Él constituyó. Porque es que no es que tú lo buscaste, no fue que tú no comenzaste a excavar, Y yo creo que el error de esta generación es buscar un llamado. Escucha esta vaina, ay Dios. El error de esta generación es buscar un llamado. Cuando tú comienzas a buscar el llamado, tú te vas a ir con lo que llena tus ojos. Cuando tú comienzas a buscar el llamado de Dios, tú te vas a ir con lo que tu carne desea, Mira, con lo que es popular al momento. no, me bajó una profundidad demasiado grande. No te ahogas. El llamado nace contigo. Oye, tú me estás provocando, me estoy prendiendo. El llamado nace contigo Ya. como nacen los órganos en tu cuerpo. Güey, A ti no te ya. hacen una resonancia magnética. Apaga esto. A ti no te hacen esto, una apaga resonancia. esto. Apaga esto. Espérate, escucha. A ti no te hacen una resonancia magnética cuando te duele algo para ver si tú tienes hígado. Porque se supone que está ahí. Dios no hay que hacerte de que un análisis de que vamos a descubrir cuál es el llamado. Eso nació contigo. Nació contigo. Y solamente haciendo la introspección, entrándose dentro de la presencia profunda de Dios que se manifiesta. Oye, Sí, espérate. Esto está muy duro, Esto está fuera de liga, Alexis. Esto está bueno. Hoy no tenemos que ir como con 5 minutos más. Esto está bueno. Esto está fuera de liga. Esto está bueno, poderoso. Lo que ustedes están diciendo es algo que yo tengo aquí señalado, pero no le tenía ningún texto bíblico. Dentro de ti hay una intuición profunda. Claro, Un llamado latente. claro. Y está dentro de ti y tú tienes la intuición. Por eso es que tú decías que en el principio tú como que lo rechazas. Pero cuando tú lo estás rechazando por dentro, tú estás viendo cómo la situación se va creando. Cuando hablamos de constitución o que constituyó, porque eso yo me senté yo una vez a buscar el término, dice que es establecer, erigir, fundar, usado también como pronominal, o sea, en el tiro del verbo. Pero tú sabes que tiene similar lo que es constituir, formar y crear. Voy a dar, antes que tú sigas, cuando se va a crear una compañía como abogado que soy, se tiene que saber las razones
por la cual se va a constituir la compañía. Y la palabra es, Él constituyó. Las razones de tu constitución están establecidas. Las razones de tu llamado están establecidas en Dios. Me voy de aquí, que voy a... Mi alma adora a mi Padre. Es así, es la realidad más grande. Es penoso que tenemos jóvenes todavía en estos tiempos luchando, tratando de encontrar un llamado, pero se van por lo que sus ojos desean y lo que está al momento y está a la par. Y yo creo que debemos de salir de ese error. Tú tienes que saber que a veces tú estás sirviendo en la iglesia y lo estás haciendo bien, pero sigues pensando cuál es tu llamado. Pásame la bola. Para ahí, hermano. Sabe que a veces sí sabemos cuál es el llamado. A veces Dios no habla y nos dice, te llamé a tal cosa, pero oye el problema de esta generación, que somos microondas, que queremos todo para rápido. A David se le llamó a ser rey. Escucha esta profundidad. A David se le llamó a ser rey, pero David nunca salió diciendo yo soy el rey. David tuvo que esperar que el rey que estaba de turno saliera para entonces él tomar la corona. ¿Tú sabes cuánto? Espérate que ahora hay una generación, tenemos una generación microondas que Dios lo llama a ser profeta, pero en vez de esperar su momento, quieren tumbar el profeta que Dios está usando. Tiene que esperar tu momento. Claro, es que hay gente que no quiere servir en la mesa. Cuando los apóstoles no podían en la iglesia primitiva con la cantidad de gente, cogen 7 diáconos, oye, llenos del Espíritu Santo, con unción, con candela, gente con fuego, con chispa prendido, para repartir comida. Hay gente que hace milagros. Hay gente que no quiere servir pequeño y ya quiere un ministerio grande. Se autoproclama ministro cuando no es servidor. Es que cuando tú tienes un llamado grande, por así decirlo. Es que el llamado para es mí servir. todos los llamados son iguales. Yo Es no que el sé la llamado opinión es de los servir. otros, pero para mí todos los llamados son iguales. Pero ya como tenemos esa temática de decir esos llamados grandes, si tú no tienes un fundamento, si tú no tienes una zapata, cuando tú llegas ya a donde Dios te quiere llevar, lamentando el caso, cualquier brisita te va a tumbar. Por eso es que muchas veces cuando Dios te llama a servir a las naciones, primero te pone a servir a tu Jerusalén, a servir en la iglesia, para que tú vayas formando carácter, vayas formando una zapata, para cuando tú estés allá arriba, no te mate la arrogancia, tú entiendas que la gloria es de Él y que cualquier prueba que venga, cualquier situación, no te vaya a tumbar. A veces por eso no vamos con el amague, porque entendemos que ya Dios me llamó a ser profeta, me llamó a ser apóstol, ya yo tengo que estar allá, yo tengo que hacer lo que sea para subir. No, espérate, que el tiempo de Dios hay que esperarlo. Así es. Dios mío. Mire, Espérate que, Dios mío. O sea, tu cargo en la iglesia no es tu ministerio, pero habla mucho de ti. Cuando tú eres presidente de jóvenes y tú tratas ese cargo, que muchos lo consideran sencillo en la iglesia, tú no lo tratas como con la delicadeza que debe tratarlo. Habla mucho del ministerio futuro que tú puedas tener. Y cómo tú vas a tratar la delicadeza de la cosa. Yo diría, Aarón, que tenemos que ver en la identificación y lo que es el llamado de Dios, tenemos que ver la delicadeza que hay por seguir las directrices de Dios. Ahí voy. Y te robo la palabra. Eso le dice a los discípulos después de un mensaje, güey, yo les invito a que pasen, que suban a la barca y que pasemos al otro lado. Llamado hubo ahí, ¿no? Hubo un llamado de invitación. Se respondió el llamado. Se subieron a la barca. Luego pasaron al otro lado, pero en el proceso de pasar al otro lado, ¿qué hizo la tempestad? Se levantó, todo el mundo se desesperó y estaban diciendo, maestro, usted no ve que perecemos. Usted no ve que me estoy muriendo, que me estoy ahogando. Y el tipo tranquilo durmiendo se levanta, calma el viento. ¿Dónde está su fe? El primer punto yo dije que tomamos es responder al llamado. Respondiste al llamado de subirte a la barca. El segundo punto es dejarte guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué dejarte guiar por el Espíritu Santo? Cuando tú quieres sostener el llamado tú, que es un llamado de Dios, tú te vas a desesperar cuando estás en la barca. Y cuando vengan los vientos, tú vas a decir, aquí nos vamos a morir todos. Inclusive hay una anécdota o tal vez historiadores que dicen, como la cultura era greco-romana en ese entonces, que aunque ellos eran israelitas, estaban siendo colonizados, se puede decir, por el pueblo de Roma. Y ustedes saben que el pueblo de Roma era un pueblo politeísta que adoraba diferentes dioses, dios del mar, dioses. Entonces dice la historia que cuando ellos estaban ahí, ellos comenzaron a tirarle los cargamentos, esto no es bíblico, comenzaron a tirarle los cargamentos que ellos tenían. Eso es antropología pura. Exacto, para que el dios del mar se calmara. Para que el dios del océano se calmara. Porque eso es lo que hacía, esa era la cultura de los marineros. Cuando había algo que hacía que el mar se enfureciera, lo tiraban. Si no, pregúntale a Jonás. Claro.
Decía, esto se levantó por este hombre. Entonces ellos comenzaron a tirarle de que el alimento a los dioses para que los dioses se tranquilizaran. Entonces el tipo que estaba en la barca durmiendo con ellos se levanta y calma los vientos. Ahí está la ¿quién es este? Los vientos le responden. Entonces muchas veces cuando acudimos al llamado, no queremos dejar que quien lleve el llamado sea Dios y lo queremos hacer por nosotros. Y ahí entra la palabra microondas. Comienzo a trabajar por mi propia concupiscencia y por mis propios deseos, por mis propios pasos, a abrirme camino con mi propio intelecto y termino cometiendo errores en el camino sin esperar que Dios sea quien nos guíe. Antes de todo, yo quiero cerrar con esta cita, Romanos 8:28, que la conocemos. Profundo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú quieres saber si tienes llamado, tienes que descubrir tu propósito en Dios. Y eso solo se hace de una sola forma, es orando, teniendo paciencia y reflexionando en base a una necesidad. Dios no te va a llamar si no hay necesidad. Pusimos el ejemplo de Samuel, pusimos el ejemplo de los hermanos que estaban pescando. Podemos poner también el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Abraham. La Biblia está cargada de ejemplos de personas que fueron llamados en base a la necesidad del pueblo. Aún los que fallaron, aún Sansón fue llamado en base a la necesidad del pueblo. Y la Biblia nos enseña que pocos son los obreros y muchas de las mías. O sea, hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Descubrir tu llamado es saber que el llamado de Dios está dentro de ti. Déjate guiar por el Espíritu Santo en el momento menos esperado. El llamado se revela. Estos 5 principios de salvación.